Saludos, estamos viendo en la pantalla la imagen de la portada de la obra de Friedrich Katz que se titula Pancho Villa. Y esta obra está disponible de manera electrónica y de manera física. La he revisado, la he estudiado, la he leído completa y esta es una de las fuentes documentales, la de Friedrich Katz, para documentar que la muerte de Pancho Villa en 1923 fue una exigencia de los Estados Unidos dentro de los tratados de Bucareli. Ya he comentado que el de la voz no es seguidor ni adicto a las teorías de la conspiración. Además, he documentado con historiadores profesionales serios que los tratados de Bucareli fueron dos áreas, la Convención General de Reclamaciones y la Convención Especial de Reclamaciones, que fueron públicas, que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Quien quiera leerlo puede encontrar estas dos áreas de los tratados de Bucareli, pero que también hubo un espacio secreto que solamente conocieron los presidentes Warren Harding y Obregón, y desde luego los operadores y mensajeros, pero era esta zona de los tratados de Bucareli reservada únicamente a los ejecutivos. Esa zona privada, secreta de los tratados de Bucareli, es donde seguramente se trató la exigencia del crimen de Pancho Villa sobre Pancho Villa por la invasión a Columbus. Vamos a leer esta parte del trabajo de Friedrich Katz, donde se rescata algo que se ha quedado a la vera del camino en la historia de la Revolución Mexicana y que toca centralmente que esta ejecución del crimen por exigencia en los tratados la ejecutaron masones. Los autores que han tocado estos temas han dejado su abordaje a pequeños pies de página perdidos en la página 300, 500, 800 de sus libros, o en parrafitos muy abandonados, y ningún autor mexicano ha tomado esto de manera central, que la muerte de Pancho Villa fue exigencia en los tratados de Bucareli y que fue ejecutada por masones. Vamos a leer esta sección que he apartado y recortada de mi ejemplar electrónico. Leemos hasta arriba. La parte donde dice Villa. Villa había expresado su apoyo a De la Huerta y su oposición a Calles en su entrevista con el Universal, esto en 1922, y es improbable que hubiera permanecido neutral en las elecciones a las que ya no alcanzó a llegar. Había peleado contra Obregón y contra Calles, mientras que nunca se había enfrentado con De la Huerta. Esto significaba no solo que su vida hubiera estado más segura bajo el gobierno de la Huerta, sino que éste hubiera opuesto menos resistencia que Obregón y Calles al objetivo declarado de Villa de reemprender la actividad política a partir de 1924. Pero fue asesinado en el 23. El gobierno tenía una razón todavía más poderosa para creer que Villa podía tomar parte de un levantamiento, ya que estaba en el proceso de llegar a un acuerdo con Estados Unidos y sabía que este sería considerado como una especie de capitulación por muchos mexicanos nacionalistas. Leemos: en los tratados de Bucareli, firmados entre los gobiernos de ambos países a pocas semanas del asesinato de Villa, es decir, al mes siguiente lo mataron en julio y firmaron esto en agosto. Al mes, el gobierno de Obregón cedía a cambio del reconocimiento de Estados Unidos ante las demandas de las compañías petroleras estadounidenses de que las cláusulas del artículo 27 de la Constitución no fueran aplicadas de manera retroactiva. De la Huerta se opuso tajantemente a los acuerdos y ello sería una de las principales razones por las que tomó las armas contra Obregón y Calles. Un asesinado, recuerden, fue Francisco Fiel Jurado, senador, se opuso de manera pública a los tratados y fue asesinado. En vista de los poderosos sentimientos antiestadounidenses de Villa, existía una clara posibilidad de sublevación. Y vemos después de ese párrafo que saltamos
Agentes del Buró de Investigación informaron que importantes funcionarios mexicanos estaban convencidos de que el asesinato de Pancho Villa en 1923 había sido un requisito de Estados Unidos para dar el reconocimiento. Aquí está la investigación de la que he dicho tantas veces, que documentan historiadores serios que nada tienen que ver con filias o fobias, con querer o con no querer a la masonería. Y este es el caso de Friedrich Katz. Vamos a ver la página siguiente. Aquí dice Friedrich Katz, dice, aunque los agentes del Buró de Investigación, este es el antecedente del FBI, este es FBI, lo escribo por la derecha, FBI, de eso estamos hablando. No se comprometían en cuanto a la validez de estas acusaciones que no negaban ni confirmaban. Un agente de la inteligencia militar que también lo escuchó opinó que eran falsas, que un elemento no pequeño de esta capital atribuyó el asesinato de Villa a presiones de los miembros estadounidenses de la Comisión México-Estadounidense para que Villa fuera castigado por lo de Columbus. Esta comisión mexicano-estadounidense eran los tratados de Bucareli, lo escribo aquí con sus iniciales, tratados de Bucareli. En el siguiente párrafo que está marcado en café dice, el Buró de Investigación, es decir, el FBI, se mostraba menos incrédulo en sus informes y no suponía que solo lo creían los mexicanos no muy inteligentes. No, una fuente confiable, dice la zona en café, informó el agente del Buró de Investigación Manuel Sorolla que cuando se le notificó a Calles el asesinato, el único comentario de Plutarco Elías Calles fue: se ha cumplido la segunda de las condiciones básicas impuestas por Estados Unidos para el reconocimiento. Esto fue lo que dijo el agente del FBI Sorolla, citando a Plutarco Elías Calles. Aquí está un reconocimiento de este tema, de este punto, que efectivamente la muerte de Villa fue una exigencia de los Estados Unidos en los tratados de Bucareli. Y vamos a ver aquí las citas. Vamos a ver acá arriba las fuentes concretas. Por ejemplo, vemos hasta muy arriba el FBI. Ahí está el número de los archivos. Aquí está el informe de Luis Nete, que es otro agente del FBI. Uno es Sorolla y otro es Nete, Luis Nete. Y fíjense la fecha, 24 de julio de 1923, a los 4 días del crimen, están reportando que el gobierno accedió y efectivamente mató a Pancho Villa. Más abajo vemos en café también, lo estoy marcando por la izquierda, un poco más abajo, el 81. También el FBI, ahí está el número de archivo, y ahí está otra vez el informe de Luis Nete al Buró de Investigaciones, es decir, al FBI, del 28 de julio, 8 días después del crimen, informando lo mismo. Y hasta abajo, en el 83, el dato de Manuel Sorolla también al FBI del 20 de agosto, justamente al mes del crimen. ¿Qué informan todos estos agentes de el FBI a sus superiores en Estados Unidos? Le informan que la muerte de Pancho Villa ha sido cumplida por parte del gobierno dentro del contexto, la exigencia de los tratados de Bucareli. El abordaje masónico lo pueden ver en mi libro en la página 347. Allí podemos ver cómo Obregón, decidido a la muerte de Pancho Villa, le encarga la ejecución del crimen a Plutarco Elías Calles, masón, y él se apoya en toda una estructura masónica cuya cúspide es Plutarco Elías Calles, y hasta abajo en la base masones de Parral con nombre propio, ya veremos más adelante los nombres propios, e inclusive un masón a bordo de la camioneta donde fue asesinado Pancho Villa. Ese masón fue Miguel Trillo, Miguel Trillo, que estuvo a bordo de la camioneta en el momento del crimen. Todo eso está documentado, seguiré comentando algunos datos más a propósito de este punto. Lean mi libro, lo encuentran en Mercado Libre. Gracias y hasta pronto.